Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas y del chismorreo de las celebridades. Qué alegría inmensa, qué felicidad desbordante tenerlos de vuelta aquí, en nuestro oasis digital, en nuestro punto de encuentro predilecto donde la información jugosa, los rumores candentes y los secretos mejor guardados siempre encuentran la forma de salir a la luz. Soy tu nombre, su anfitriona favorita y hoy, más que nunca, mi entusiasmo es palpable, mi emoción desborda los límites de esta pantalla, porque vamos a desentrañar un misterio, a revelar una verdad que va a resonar en cada rincón del universo Hande Erçel y Kerem Bürsin, un universo que estoy segura, conocen y aman tanto como yo. Prepárense mis corazones telenoveleros, porque la noticia que les traigo hoy no es un simple rumor, no es una especulación sin fundamento. No. Esto es una primicia exclusiva, una bomba de relojería que nos ha llegado directamente sin escalas, desde las entrañas mismas del espectáculo turco, gracias a una red de informantes que créanme son dignos de toda nuestra confianza. Y lo más importante, esta noticia tiene fecha, una fecha grabada a fuego en el calendario de todo fanático de esta pareja icónica, 22 de febrero de 2025. Permítanme repetirlo para que quede grabado en sus mentes y corazones, 22 de febrero de 2025. Una fecha que, les aseguro, marcará un antes y un después en la saga, en el relato, en la historia de amor que Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestros inolvidables Seda y Serkan de Senkalkam, nos regalaron y que, contra todo pronóstico, está a punto de resurgir con una fuerza arrolladora. Antes de que nos lancemos de cabeza al torbellino de detalles, de confirmar cada coma y punto de esta información explosiva, necesito, con el corazón en la mano, pedirles un favor, un gesto sencillo pero crucial. Si aún no forman parte de esta comunidad vibrante, de esta familia virtual que comparte la pasión por el drama, el romance y el chisme de alta calidad, este es el instante perfecto para unirse. No se arrepentirán ni por un segundo. Aquí en este canal les prometo que siempre encontrarán las noticias más frescas, los análisis más perspicaces, las opiniones más honestas y por supuesto una dosis generosa de chisme del bueno, del que nos hace comentar, reír y por qué no hasta derramar alguna lagrimita. Y lo más importante, al suscribirse activen la campanita. Esa pequeña campanita es su boleto directo al frente de la fila, su garantía de que YouTube les avisará instantáneamente cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y créanme, con lo que les tengo preparado hoy y en el futuro, no se querrán perder absolutamente nada. Así que sin más dilación, un clic en el botón de suscribirse y bienvenidos a la familia. Y ahora sí, damas y caballeros, actrices y actores de sus propios dramas personales, llegó el momento de ir al grano, de descorchar la botella de champán informativo y de compartir con ustedes la noticia que estoy segura, estaban esperando con ansias. Abróchense los cinturones, preparen sus corazones, porque vamos a sumergirnos de lleno en el bombazo Hande y Kerem. Durante meses, no corrijámoslo, durante años, hemos seguido con lupa, con atención obsesiva, cada paso, cada movimiento, cada respiración de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde aquel mágico instante en que sus destinos se entrelazaron en el set de filmación de Senkalkam, su química, esa fuerza invisible pero palpable, trascendió la pantalla, desafió las leyes de la actuación y se materializó en una realidad que nos cautivó, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos robó el aliento a todos los que fuimos testigos de su romance. Su relación durante el tiempo que duró fue un torbellino de emociones, una montaña rusa de risas, viajes exóticos, momentos íntimos y confesiones públicas que compartieron generosamente con nosotros a través de sus redes sociales, haciéndonos sentir parte de su mundo, cómplices de su felicidad. Pero como suele suceder en el a menudo despiadado y siempre impredecible mundo del espectáculo, la felicidad, esa sensación etérea y fugaz, a veces se desvanece como un espejismo en el desierto. Rumores de crisis, desmentidos a medias, silencios incómodos que gritaban más que 1000 palabras, indicios sutiles pero persistentes, todo, absolutamente todo, apuntaba a que la relación entre Hande y Kerem estaba atravesando un momento turbulento, un periodo de incertidumbre que amenazaba con derrumbar el castillo de arena que habían construido con tanto esfuerzo y dedicación. Y finalmente llegó la confirmación oficial, la noticia que nadie quería escuchar pero que en el fondo, todos temíamos. Hande y Kerem habían decidido, con el corazón apesadumbrado, tomar caminos separados, poner fin a su relación y seguir adelante con sus vidas. La noticia, como era de esperarse, sacudió los cimientos de la comunidad fanática de las telenovelas turcas. El mundo entero se sumió en un luto virtual, en un estado de shock colectivo. Los fans desconsolados no querían creer que su pareja favorita, su inspiración, su ejemplo de amor verdadero, había llegado a su fin.
Las redes sociales, convertidas en un hervidero de emociones, se inundaron de mensajes de apoyo, de expresiones de tristeza, de súplicas para que reconsideraran su decisión y, por supuesto, de especulaciones salvajes sobre los posibles motivos de la ruptura. ¿Infidelidades? ¿Problemas de agenda? ¿Presiones profesionales? ¿Diferencias irreconciliables? Las teorías, desde las más plausibles hasta las más descabelladas, proliferaron como hongos después de la lluvia. Después de la tormenta, como suele ocurrir, llegó la calma. Hande y Kerem, con la sabiduría que da el dolor, se alejaron deliberadamente de los focos, se refugiaron en la privacidad de sus vidas, se concentraron en sus proyectos profesionales y trataron con mayor o menor éxito de sanar las heridas, de reconstruir sus corazones rotos y de seguir adelante. Cada uno siguió su camino, persiguiendo sus sueños individuales, dejando atrás el recuerdo de una relación que, aunque intensa y apasionada, no pudo superar los obstáculos y las dificultades que la vida les presentó. Y aquí, mis amigos, damas y caballeros, aquí es donde la historia da un giro inesperado, donde el guión cambia radicalmente, donde el destino, ese juguetón maestro de marionetas, decide intervenir para alterar el curso de los acontecimientos y sorprendernos a todos con un vuelco que nadie, absolutamente nadie, en su sano juicio podría haber anticipado. Porque, señoras y señores, tenemos pruebas irrefutables, evidencias contundentes, datos incuestionables de que Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo. Sí, lo sé perfectamente. Sé lo que están pensando en este momento. Es imposible. Es una locura. Ya no hay esperanza. Todo está perdido. Es una noticia falsa. Pero créanme, por favor, confíen en mí, las evidencias son irrefutables, las pruebas son demoledoras, los hechos hablan por sí solos. Nuestras fuentes, esos ángeles guardianes de la información privilegiada que siempre nos han guiado por el laberinto del espectáculo turco y que gozan de toda nuestra credibilidad y confianza, nos han confirmado, sin titubeos ni ambigüedades, que Hande y Kerem han estado viéndose en secreto, en la clandestinidad, durante los últimos meses. Al principio, como es lógico, se trataba de encuentros discretos, de citas a escondidas lejos de las miradas curiosas de los paparazzi, de los flashes indiscretos de las cámaras y de la atención morbosa de los medios de comunicación. Querían reconectar, reencontrarse con la esencia del otro, hablar honestamente sobre lo que había pasado, analizar objetivamente qué fue lo que falló, qué errores cometieron y, sobre todo, determinar si existía, por remota que fuera, alguna posibilidad de retomar la relación, de reavivar la llama del amor que una vez ardió con tanta intensidad. Poco a poco, casi sin darse cuenta, como una brisa suave que se convierte en un vendaval, la chispa que los unió en un principio, esa conexión inexplicable que los hizo inseparables, volvió a encenderse. Las risas compartidas, las miradas cómplices que lo decían todo sin necesidad de palabras, las bromas internas que solo ellos entendían, todo, absolutamente todo, indicaba que el amor entre Hande y Kerem seguía vivo, latente, hibernando en lo más profundo de sus corazones, esperando pacientemente el momento oportuno para resurgir con una fuerza renovada. Pero la pregunta que todos nos hacemos es inevitable: ¿qué pasó exactamente para que decidieran dar el paso de volver a estar juntos? ¿Qué factores influyeron en su decisión? ¿Qué cambió en sus vidas, en sus perspectivas, en sus prioridades, para que tomaran esta decisión tan importante, tan trascendental? ¿Cuál fue el punto de inflexión que los llevó a reconciliarse? Según nuestras fuentes, la clave de todo este proceso de reconciliación, el ingrediente secreto que hizo posible lo que parecía imposible, fue el tiempo. El tiempo que se tomaron para reflexionar individualmente sobre su relación, para analizar sus propios errores y para crecer como personas. Hande y Kerem, durante su tiempo separados, se dieron cuenta de que, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de las diferencias que pudieron haberlos separado, su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Se dieron cuenta de que se complementaban a la perfección, que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, que se hacían reír hasta las lágrimas, que se entendían como nadie más en el mundo. Y fue así como poco a poco, paso a paso, con cautela pero con determinación, decidieron darse una segunda oportunidad. Una oportunidad para construir una relación más sólida, más madura, más basada en el respeto mutuo, en la confianza inquebrantable y en la comunicación abierta y honesta. Pero la noticia bomba, el plato fuerte de este festín informati. Bio, no termina aquí. Porque además de confirmar su reconciliación, tenemos una información aún más impactante, una noticia que va a dejar a todos boquiabiertos, que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco y que va a provocar una ola de alegría y entusiasmo en todos sus fans. Hande Erçel y Kerem Bürsin se van a casar. Sí, lo han oído bien.
No están soñando. No es una alucinación colectiva. Hande y Kerem están comprometidos y planean contraer matrimonio el 22 de febrero de 2025. La fecha, por supuesto, no es una simple coincidencia. El 22 de febrero tiene un significado especial, un valor sentimental incalculable para la pareja. Fue el día en que se conocieron, el día en que sus miradas se cruzaron por primera vez, el día en que nació su historia de amor, el día en que el destino decidió unirlos para siempre. Por eso, con un profundo sentido de la tradición y del simbolismo, Hande y Kerem han elegido esta fecha tan significativa, tan cargada de recuerdos y emociones, para sellar su amor para siempre, para prometerse amor eterno frente al altar. Quieren celebrar su boda rodeados de sus familiares, sus amigos más cercanos y, por supuesto, todos sus fans que los han apoyado incondicionalmente a lo largo de los años, que han creído en su amor y que han celebrado cada uno de sus éxitos. La boda, según nos han revelado, será un evento íntimo y privado, lejos del bullicio de los medios de comunicación, de las luces cegadoras de los flashes y de la atención constante del público. Quieren disfrutar de este momento tan especial, tan único e irrepetible, en la intimidad de su círculo cercano, rodeados del cariño y el apoyo de sus seres queridos. Pero a pesar de ser una ceremonia privada, Hande y Kerem tienen planeado compartir algunos detalles de su boda con sus fans a través de sus redes sociales. Quieren agradecerles de esta forma todo el apoyo, todo el cariño, toda la paciencia y toda la comprensión que les han brindado a lo largo de su relación, tanto en los buenos como en los malos momentos. Y ahora sé que están deseando saber más detalles jugosos sobre la boda. ¿Dónde se casarán? ¿Quiénes serán los afortunados invitados? ¿Qué diseñador creará el vestido de ensueño que lucirá Hande? ¿Qué sorpresas tienen preparadas para sus invitados? Lamentablemente no podemos revelar todos los detalles por el momento. Pero les prometemos con el corazón en la mano, que estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier filtración, a cualquier rumor que surja en torno a la boda y que les informaremos de todo lo que podamos, tan pronto como tengamos información confirmada. Lo que sí podemos adelantarles, sin temor a equivocarnos, es que la boda será un evento inolvidable, un cuento de hadas hecho realidad, lleno de amor, alegría, emoción y momentos mágicos. Será un día para celebrar el amor verdadero, el amor que supera todos los obstáculos, el amor que perdura para siempre, el amor que inspira y que nos hace creer en los finales felices. Y ahora, después de esta explosiva noticia, sé que están deseando dejar sus comentarios, expresar su alegría, compartir sus opiniones, desahogar sus emociones y celebrar este momento con nosotros. Y los animo, los invito, los suplico a que lo hagan. Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, y cuéntenos qué les parece esta noticia. ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Se imaginaban que Hande y Kerem volverían a estar juntos? ¿Qué les parece la fecha de la boda? ¿Qué les gustaría ver en la ceremonia? ¿Qué mensaje les enviarían a los novios? Los invito a participar activamente en la conversación, a compartir sus ideas, a expresar sus emociones y a crear un espacio de celebración y alegría en torno a esta maravillosa noticia. Queremos saber qué piensan, queremos escuchar sus opiniones, queremos leer sus mensajes de apoyo y felicitación. Y antes de despedirnos, quiero recordarles una vez más que esta información es exclusiva y que ha sido obtenida de fuentes confiables. Sin embargo, como siempre, les pedimos que tomen esta noticia con cautela y que esperen la confirmación oficial por parte de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero, mientras tanto, podemos soñar, podemos ilusionarnos, podemos celebrar el amor y podemos creer en los finales felices. Porque el amor, al final, siempre triunfa sobre la adversidad, sobre el dolor y sobre la desesperanza. Y ahora sí, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta noticia explosiva con ustedes. Para recapitular, hoy les hemos revelado que Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo y que planean casarse el 22 de febrero de 2025. Una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, que ha llenado de alegría a todos sus fans y que ha demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Hemos hablado de su historia de amor, de su ruptura, de su reconciliación y de sus planes de boda. Hemos analizado las evidencias, hemos escuchado a nuestras fuentes y hemos compartido nuestras opiniones. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de la información que les hemos brindado. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final.
Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por suscribirse al canal, por activar la campanita, por darle like a este vídeo y por dejar sus comentarios. Su participación es muy importante para nosotros. Y ahora, antes de despedirnos, quiero invitarlos a que sigan nuestras redes sociales. Allí encontrarán contenido exclusivo, adelantos de nuestros próximos vídeos y muchas sorpresas más. Síganos en Red Social 1, Red Social 2 y Red Social 3. Estaremos encantados de interactuar con ustedes y de conocer sus opiniones. Y ahora sí, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, me despido de ustedes con un abrazo enorme y con la promesa de volver pronto con más noticias, más chismes y más diversión. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer y a llegar a más personas. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Hasta la próxima.